Vale, pues nada, voy a presentaros a la persona que va a impartir la primera ponencia de esta jornada. Su nombre es Madalena Iborra y, bueno, para los que tenemos más de 60 años, ese apellido os tiene que sonar, porque su padre fue durante muchos años director del Colegio Padre Marchena. Además, impartió clases en el Instituto Isidro Arsenequín y yo fui uno de sus alumnos en el tiempo que estuvo dando clases en el centro, ¿no? Y bueno, el nombre de la ponencia es la platería de San Juan, entre lo utilitario, lo sagrado y lo artístico. Por tanto, bueno, me he dicho que Madalena es marchenera, nació en Marchena. No. ¿No llegaste a nacer en Marchena? Pues entonces, pero casi. Corrígelo tú. Y bueno, pues su padre, cuando ella tenía 14 años, su padre se desplazó a trabajar a Madrid, la familia se desplazó a esta ciudad y allí terminó sus estudios, bachiller, se licenció en Historia del Arte y fue en el año 84, un año después decide hacer el curso de doctorado y como trabajo de investigación de ese curso de doctorado, la tesina, decide hacerlo en Marchena, viene aquí a Marchena, viene a San Juan y estudia la platería de San Juan. De hecho, lo que nos va a exponer en su ponencia es todo lo que estuvo investigando durante ese tiempo relacionado con la platería de esta iglesia, ¿no? Desde el punto de vista profesional, pues se ha dedicado a varios campos diferentes. El primer lugar estuvo trabajando como restauradora en el retablo de la Catedral de Oviedo y también en el retablo de una ciudad cercana a Oviedo, que es la ciudad de Noreña. También ha trabajado como profesora, de Historia en el Colegio El Pilar de las Hijas de la Caridad en Madrid y ha terminado trabajando en la Universidad Pontificia de Salamanca. Hizo un curso de biblioteca y de documentalista y ahora mismo pues trabaja en la en la biblioteca de esta universidad. Nada más y os dejo con ella y la escuchamos y vemos sus imágenes. Bueno, antes de empezar, como es normal, y estoy en casi mi pueblo, aunque no nací aquí, pero vine con 5 años, y entonces para mí es estar de nuevo con amigos y con familia, porque realmente me siento familia de muchos de vosotros y lamentablemente me pongo nerviosa, o sea que me perdonáis porque me voy a poner nerviosa también estar aquí hoy con vosotros, pero para mí es una satisfacción volverme a reencontrar con el pueblo que fueron tan felices mis padres, mis hermanos y yo. Bueno, la presente ponencia y que me han pedido que os transmita tuvo lugar en un trabajo de investigación que realicé en el año 86 como tesina de licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid. Después, 10 años después, volví aquí a Marchena, invitada a participar en unas segundas jornadas de Historia de Marchena y allí volví a recordar ese trabajo que abordé con tanta ilusión y que hice con 25 años, creo, ahora ya tengo el pelo blanco, pues imaginaros. De nuevo vuelvo hoy agradecida por un pueblo que no olvida y se preocupa por el arte y espero aportar con mi humilde estudio pues una pequeña pincelada a la historia artística de Marchena. Sí, venga. Cuando decidí hacer mi tesina en San Juan, comprobé que prácticamente la platería estaba sin catalogar ni documentar. Las noticias que hasta ese momento existían sobre las piezas eran muy escasas. Lo que se conocía era lo más importante, por supuesto, la custodia y todas las obras que había hecho Alfaro, Francisco de Alfaro, en la iglesia, casi 8 piezas, entre ellas la custodia, una cruz procesional, unos cálices, unos atriles. Pero aparte de esa custodia de Alfaro, la jarra que hay en medio, que es de Pedro Zubieta, que se atribuye a Pedro Zubieta, que solamente tiene otra igual en Inglaterra, o sea que tenéis algo que es único en España.
y otro cáliz como el que tenéis allí a la derecha de Marcos Beltrán, pero poco más estaba documentado. Todo lo que había en la iglesia pues no había sido nunca investigado y la mayor parte de las obras de platería estaban sin catalogar. Eso fue lo que me animó en un principio a encontrar algo que nadie había trabajado profundamente, y me animó como una chica joven que viene a hacer algo y que se considera una persona que quiere vivir una experiencia interesante en el mundo del arte, pues me pareció un importante campo para trabajar. Con esa intención me vine a Marchena, estuve aquí casi 2 meses trabajando diariamente en el templo. En aquel momento pues casi iba a decir que pude acampar como yo quise, porque todas las obras estaban amontonadas en una sala dentro de la sacristía. Estaban, por supuesto, protegidas, pero estaban todas sin colocar en ningún sitio, todas en estanterías sin ningún orden. Los libros de fábrica estaban en el suelo. O sea, era como, yo me sentí un poco como una persona que llega, como un Indiana Jones que llega a un sitio y todo está lleno de polvo que nadie ha tocado durante muchísimos años, y que era para mí pues como sacar a la luz cosas que nadie había trabajado. Pásale. Para la realización del trabajo conté con 3 elementos fundamentales. Una, las piezas, aquí os pongo el ejemplo de una, los marcadores identificativos que tienen algunas de las piezas. Eso que aparece en el centro es un marcador que son los sellos o los contrastes que tienen muchas piezas en algunas zonas de la estructura. Y por último, pues todos los documentos escritos, que principalmente eran los que se llaman libros de fábrica, inventarios y legajos que habían, que como ya os digo, estaban todos en una habitacioncita oscuras, allí tirados en el suelo, arrumbados. El número de obras catalogadas fue de 87 piezas, aunque son más porque muchas son parte de un mismo juego. O sea, yo creo que más de 100 y pico obras de plata hay en la iglesia actualmente. Y yo realicé un trabajo solamente que abarcaba desde el siglo XVI, o sea, desde donde aparecen las primeras obras y de los libros de fábrica, de 1550 aproximadamente, 40 y tantos, hasta el siglo XIX. Con lo cual no entran, a partir del XIX yo ya no hice ningún estudio porque las piezas del segunda parte del siglo XIX y del XX ya no me merecía meterlas en el trabajo porque era enorme. Realicé la medición de cada pieza, la búsqueda de esos marcadores que digo que tienen esos contrastes que tienen muchas de las obras, y con esta primera documentación me vine a Madrid e intenté buscar información sobre esos plateros que aparecían. En un segundo viaje ya hablé con el profesor que me iba a dirigir mi trabajo y tal, y ya me centré un poco en las fuentes manuscritas y en todo lo que había de legajos dentro de la iglesia. Sí, paso. Espera, porque no sé en qué diapositivas estás. Échate así. A ver. ¿Sobre los libros de fábrica? Ya la 4, ¿verdad? Sí, paso. La iglesia de San Juan cuenta con unos fondos documentales interesantísimos que son los llamados libros de fábrica o libros de visitas. En estos libros se recoge toda la información día a día de lo que se hace dentro del templo. Se van apuntando y hay libros que son de 1 año, de 2 años, 3 años. Y en estos libros de fábrica se recogen todos los gastos efectuados y cualquier actividad que se realice dentro del templo. Para supervisar esos libros tenía que venir el arzobispo de la diócesis y hacer una visita pastoral y revisar esos libros para que todo lo que se hubiera gastado dentro de la iglesia pues, fuese lo correcto. Muchas veces no venían, me imagino. Entonces lo que hacían era mandar a alguien encargado que venía y visitaba y realizaba pues, la inspección de esos libros. Por eso al inicio de cada libro de los que estuve trabajando, pues en todos los libros al principio aparece quién había realizado la visita
y los años que correspondían a ese libro. Os leo un poquito la introducción de uno. Este libro contiene 3 visitas, la primera hecha por el señor licenciado Melchor Fernández de Antequera, vicario de esta villa, en virtud de la comisión en el año 1649. Así empezaba cada libro y si había 2 visitas decía los que habían visitado y los años que lo habían hecho. La persona que se encargaba de apuntar en los libros, digamos como el contable, ese era el mayordomo de la iglesia. Y el mayordomo lo que hacía era apuntar todos los gastos, que podía ser un clérigo o podía ser un seglar que la iglesia lo hubiera nombrado porque consideraba que era una persona respetable. A través de esos libros de fábrica podemos conocer la realidad. Yo busqué lo de la platería, pero os lo digo para que lo sepáis, se puede conocer la realidad económica y social y cómo se estaba viviendo en esa época en el pueblo, porque ahí se apuntaba todo al día, al milímetro. Todos los asientos, todo lo que se apuntaba, como las anotaciones, se hacían de forma indiscriminada, es decir, no estaba un apartado para platería, otro apartado para carpintería, otro para arreglos de cuadros, no, sino que línea a línea se iba apuntando los gastos que se hacían, con lo cual no podía escaparse ninguna noticia y tuve que leerme todos los libros, porque si pasaba alguna línea, pues se me podía escapar algo que hiciera referencia a la platería. Ejemplos de cómo empieza cada libro, cómo se van apuntando los gastos. Os leo alguna anotación. Ítem 67 reales que se le pagaron a Juan Cortés, maestro platero de esta villa, por el aderezo de un incensario, echarle un tornillo a un candelero de la custodia. Ítem 33 reales pagados a Francisco de Vega Vargas, platero, por el aderezo de 2 incensarios en San Juan, los cuales estaban quebrados las asas y las cadenas. El candelero de plata que hurtaron en la iglesia mayor el año pasado se tasó por Francisco de Vega en 1.532 reales y medio, que pagaron en dicho descargo Sebastián de Rivera y Teodoro Rivera, sacristanes. Con esto os hacéis una idea. Si se pone un tornillo, se apunta. Si hay un robo, lo pagan los sacristanes. Pero sacristanes en plural, quiere decir que la iglesia movía y había muchísima gente trabajando alrededor de la iglesia. No es como ahora, sino que se tenía mucha vida dentro de la iglesia, había mucha gente trabajando y estaría abierta todo el día y los sacristanes arriba y abajo. Ahora, si robaban algo, lo pagaban los sacristanes. En definitiva, estos documentos lo que recogen es cualquier actividad relacionada con el templo y pueden servir para, yo animo a quien quiera, futuros trabajos de investigación, y en ellos se describen en muchos casos con gran precisión aspectos concretos de la vida cotidiana, conflictos por deudas, robos, reutilizaciones de obras, contratación de personal para el templo, con lo cual hay muchísima documentación que se puede trabajar. Pasamos. Sí. Como es natural, como veis, se escribían a mano. Y para poder comprender la escritura, pues yo no sabía, cuando yo llegué aquí con 25 años, yo no sabía leer esto. Pero el profesor que me dirigía me dijo, mira, esto tienes que empezar del final al principio. Empieza por los libros del siglo XIX, poco a poco irás cogiendo soltura, irás viendo, porque siempre se repite de la misma manera algunas palabras, irás poquito a poco aprendiendo a leer los libros. Entonces empecé por los del siglo XIX, el último del siglo XIX que existía era de 1844, hasta llegar al primero de ellos, que era de 1554. Hubo 2 libros que no pude leer, uno de ellos porque estaba en tan mal estado de conservación, es decir, como os he dicho, estaban tirados en el suelo, entonces las humedades, los bichos, pues los libros estaban deshechos. Entonces hubo el número 3,
que no pude leer porque se abría y se deshacía. No sé, después de 38 años, cómo estará ese libro, pero yo no lo pude leer hace 38 años. Y luego otro libro, que fue el número 4, que tampoco lo encontré dentro del templo. No sé si había desaparecido o lo tenía alguien en aquel momento leyéndolo, pero no estaba. Además de los libros de fábrica, que son estos libros que os he dicho, que van de todos estos periodos, pues pude documentar 5 inventarios de piezas y de obras que había dentro de la iglesia y las escrituras de la custodia y la carta de pago de la custodia. Bueno, después de analizar todo esto, de leerme tantos libros como os he dicho y de medir eso, pues ya organicé un poco cómo iba a ser mi trabajo. Hice una relación de todos los plateros que habían trabajado para la iglesia y vi que los plateros eran de varias localidades, principalmente de Sevilla, de Córdoba, alguno de Granada, alguno de Madrid. Y luego Marchena tenía muchos plateros, había plateros marcheneros, también os he leído antes, pues se pagaron a Juan Cortés, maestro platero de esta villa, con lo cual en Marchena había bastante interés también por el trabajo de la platería y estarían trabajando casi como contratados para la iglesia, sobre todo para arreglos, más que para obras de primera. Entonces hice la relación de los plateros, la relación de todas las piezas, con los tipos, las catalogaciones de todas las piezas y el estudio de esos marcadores que os he dicho de las piezas. Para encontrar los marcadores es complicado. A veces, bueno, en aquella época yo utilicé 2 métodos que existen, que una es, esto muchos de vosotros lo sabéis porque lo hacíamos de pequeños con las pesetas, que poníamos un papel de calco y frotábamos por encima con el lapicero y aparecía la moneda de 5 pesetas, ¿no? Pues eso es lo que hice, el método del calco y el método del ahumado. El ahumado era coger una vela y ponerla debajo de la pieza de plata, ahumarlo y coger un trozo de celo, lo pones encima, levantas y queda impreso dentro del celo. Esos eran los 2 métodos para poder coger la documentación de quién lo había hecho. Y en esos sellos aparece normalmente el nombre, o sea, el símbolo o el sello del platero y la localidad donde se ha realizado la obra. Los sellos son plateros de cierta categoría, entonces esos sellos pues, normalmente eran, el de Sevilla es la Torre de la Giralda o el nodo, el símbolo este del nodo, ese es el de Sevilla. El de Granada, pues una granada, una fruta de una granada, o el de Córdoba es el de un león rampante, el de Madrid es el oso y el madroño. Entonces, fui buscando todos esos sellos y contrastes y con eso se pudo saber también de dónde había procedido esa pieza y quién la había realizado, porque muchas de ellas estaban sin haber sido atribuidas a un platero. Bueno, pues este es el trabajo que hice hace casi 38 años y yo creo que con este breve resumen os podéis hacer una idea de en qué consistió mi trabajo. Pero yo hoy quiero haceros un planteamiento nuevo y un poco no repetir lo mismo que hice. Yo creo que con esto ya. Entonces, el planteamiento que hoy os propongo es hacer una nueva exposición de lo que presenté en aquel trabajo y voy a intentar hablar de algo que nos puede a todos gustar por cada uno de los planteamientos. Hoy quiero hablaros de una triple consideración en una obra de platería. Ante una obra de este tipo, de tipo religioso, encontramos 3 dimensiones que son inseparables, que serían la utilidad para lo que fue creado, su sacramentalidad como un objeto de culto cristiano y la belleza como obra de arte. Estos 3 elementos son inseparables. En cualquier otra obra, en una pintura, pues hay un valor estético, pero en la platería, en la platería de tipo religioso, hay esta triple funcionalidad, que serían como 3 patas de una misma mesa y que hay que tener en cuenta a la hora
de crearlas. Son inseparables porque son como un puzzle que tienen que ir encajándose en manos del creador y del platero, o sea, del platero, para que todas las cosas o todas las cuestiones se cumplan. La primera de utilidad sería por una necesidad de ese objeto para su uso en las celebraciones, en las Eucaristías, en los bautizos, en los entierros, en las procesiones. Es una necesidad de utilidad. Un segundo elemento que os he dicho, que se convierte ese objeto en algo sagrado y de culto para la persona y para el pueblo, porque es de ámbito cristiano, y hay una sensibilidad de creación también como una obra de arte, solo por su carácter estético y bello. Conjugar estos tres elementos son necesarios en la platería y el artista necesita tenerlas en cuenta cuando le piden que haga una obra. No puede hacer lo que él quiere, tiene que cumplir y tiene que ajustarse a lo que le piden. Cuando la Iglesia pide una obra concreta al artista, no es libre de hacer lo que se le ocurra. Debe conocer cuáles son las exigencias de la liturgia y debe adaptarse a esas necesidades. Empezó por la primera parte, que sería la funcionalidad del ajuar litúrgico, que es la primera pata que os he dicho de ese puzzle, que sería la utilidad. El encargo de una obra surge en la mayoría de las ocasiones porque hay una necesidad para las celebraciones. Pues el cura necesita una jarra para los bautizos porque no tiene o porque se le ha estropeado y entonces pide hacer al platero una jarra. Esa sería la fase de utilidad. La Iglesia necesita para esas actividades objetos que tengan una utilidad clara y que cumplan todos los requisitos para la liturgia. Alrededor de la Iglesia son muchos los oficios, como veis aquí en la imagen, que continuamente nos suministran materiales. Hay carpinteros, hay bordadores, hay plateros, hay herreros, hay vidrieros, hay pintores, pero todos estos oficios trabajan para la Iglesia por una necesidad que les piden. Podemos decir que casi están en plantilla algunos de ellos, como os he dicho, porque si yo veo en los libros de fábrica que todos los años mandan a fulanito o casi todos los meses que haga un arreglo de tal, un arreglo de cual, pues casi es como si estuvieran trabajando de continuo para esa iglesia. Reciben un salario y no solo por realizar obras nuevas, sino que también trabajan como si fueran ya contratados para hacer cualquier cosa de arreglos. Dentro del ámbito de la platería podemos encontrarnos muchos objetos. Ahora os voy a mostrar algunos de los que hay aquí en San Juan y que son necesarios para las celebraciones, que sería el ajuar litúrgico. Pasa a la siguiente. Hay cálices, patenas, copones, vinajeras, campanillas para los feligreses que sigan los momentos de la consagración, candelabros para iluminar el altar. Pasa a la siguiente. Hay jarras y jofainas para el lavatorio de los pies en el Jueves Santo y los bautismos. Hay custodias procesionales para el Día del Corpus y exposiciones del Santísimo. Hay incensarios, hay portaviáticos, hay atriles para colocar los libros sagrados, hay acetres con el hisopo para el agua bendita, hay cruces procesionales o de altar, hay sagrarios fijos o portátiles, hay farolas procesionales, hay bastones de mando para los dirigentes de la Iglesia en las procesiones, hay crismeras para los santos óleos y hay muchas más cosas. La liturgia religiosa se rige por unas normas y para realizar el objeto se requiere conocer perfectamente la función para la que va a ser utilizado. Por eso, en cada periodo de la historia se dan unos códigos de cómo deben ser esas obras. O sea, no puede hacer, hazme un cáliz y lo haces como tú quieres, no. Hay que seguir unas normas que la Iglesia va dando en cada periodo de la historia. San Buenaventura, en el siglo XIII, con referencia al funcionamiento del ajuar litúrgico, dice: lo ideal es que el material sea apto para la acción a la que se destina el objeto, que su forma y dimensiones estén inspiradas por esa misma función. Un objeto que cumpla su cometido debe ser manipulado por el oficiante
cáliz, libro, incensario, no debe tener sino una forma que la haga perfectamente adaptable a la mano del hombre. Un cáliz deberá ser una copa para beber. Un libro deberá hacer fácil la lectura solemne y el canto. Un incensario deberá hacer posible quemar y ofrecer incienso. No es de extrañar que cada objeto litúrgico haya sufrido transformaciones con el paso del tiempo y se haya ido adaptando a las preferencias y normativas que en cada momento se han dado. Ahora os voy a enseñar, por ejemplo, la evolución de un cáliz para que veáis cómo a lo largo de la historia se va cambiando su forma. Los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas celebraban la Cena del Señor desde su sencillez, desde su ingenuidad, con vasos de cualquier metal, generalmente eran de piedra, de madera o de vidrio. Los de vidrio no se han conservado, claro, pero eran los utensilios que usaban ellos pues, para el uso diario en casa. Con la libertad de la Iglesia, pues se sale a los templos, se propagaron ya los cálices de oro y plata y en tiempo de Constantino pues se decoran con engastes de perlas, con piedras, se convierten en una riqueza más de la Iglesia y con un valor excesivo. Los primeros cálices de los que se tienen noticias eran de copa fina y alta, como este que veis aquí en el centro, generalmente con 2 asas, porque en esa época normalmente no solo el oficiante es el que bebe el vino, sino que también en esa época son también los feligreses los que comparten las 2 especies. Entonces tenían las doble asa y eran de mayor tamaño. En el románico se prohibieron ya los cálices de madera y cristal y ya desaparece también esa doble asa que veis en este del centro, y entonces ya se hacen como los que conocemos más ahora, que son de pie circular, más macizos, con la base mucho más ancha. Generalmente tienen, ese es de Marchena, ese sí que es de Marchena, y tienen una forma más redondeada y más gruesos en el centro para que se recojan y no se caigan con facilidad, porque es evitar que se caigan. A partir del siglo XIII se produce un renacer de la orfebrería religiosa y ya se van decorando con más ornamentación, como veis en este, y cada vez se hacen pues, mucho más decorados y ornamentados. Se prescribe que sean de oro y plata y que por lo menos la parte interior donde va a estar lo más sagrado, que sea dorado. Ya a partir del siglo XVII vemos que ya se inicia la decadencia no solamente en la platería, sino en todo. Ya empieza a haber menos dinero, ya llega menos dinero de América y entonces pues ya se hacen mucho más sencillos y ya cada vez pues tienen menos ornamentos hasta los que conocemos ahora en la actualidad. Como veis, la funcionalidad va cambiando, es el mismo elemento, pero todo va siguiendo la evolución según van pasando los siglos. Si volvemos a Marchena, y más en concreto al ajuar que encontramos en San Juan, que sirvió para el trabajo que realicé, podemos afirmar que todos siguen una normativa, porque yo empecé el trabajo en el siglo XVI, y siguen la normativa que se da en el Concilio de Trento, que es cuando se dan unas normas fijas de cómo se deben hacer pues, todo el ajuar litúrgico, además de otra serie de cuestiones que se desarrollan con el Concilio de Trento, porque en esa época se crea lo que llaman la Sagrada Congregación de Ritos y ellos son los que dicen y dictan cómo se deben hacer las cosas dentro de la Iglesia. A vosotros es interesante porque a partir de esa época deciden que haya procesiones, que se saquen las custodias a la calle, que se celebren más celebraciones de la Mariana sobre la Virgen, sobre los santos, y entonces a partir de ese momento se estimulan las celebraciones de fiestas como la Semana Santa, el Corpus Christi,
y se insta a utilizar recursos sensoriales para atraer a los fieles con profusa ornamentación y teatralizaciones que también llamen la atención a la gente. Y entonces yo os he puesto estas fotografías porque dije, ahí está el mandato, ahí está la salida del Corpus en Marchena y todas las celebraciones que tienen que ver con esa teatralización que dicta pues el Concilio de Trento. No es casualidad que la mayor parte de las piezas del siglo XVI que se conservan en San Juan de este periodo sean las más caras, las de mejor ornamentación y las más importantes que tiene la Iglesia de San Juan, porque es cuando se tenía más poder y cuando la Iglesia intenta atraer más, y entonces es cuando viene Francisco de Alfaro y yo creo que se tira la casa por la ventana, porque un pueblo que pudiera hacer una custodia como la que tenéis, pues me imagino que se estuvo pagando y pagando aquello, porque yo lo he seguido viendo en los libros y remesa que se paga a Francisco de Alfaro por la custodia, o sea, eso se estuvo pagando, esto es como lo de el Madrid Río en Madrid, donde vivo. Entonces, en esa época es cuando se dedican elevadas cantidades de dinero a la compra y se buscan los mejores plateros para realizar las obras que se tienen aquí en Marchena. Bueno, pero la Iglesia prescribe el empleo de ciertos materiales únicamente por su funcionalidad, porque estamos viendo un poco como que ya hay algo más. Está claro que es el resultado de un largo proceso en donde el objeto no solo es útil, sino que también va a añadirse el segundo elemento por el que quiero hablaros ahora, que es el arte como sagrado. Abordaré ahora este nuevo aspecto de la obra de arte que estamos tratando, y la plata es un material precioso en sí mismo. La plata ya sabéis que es el elemento utilizado para marcar la riqueza de los pueblos, con lo cual no es casualidad que el principal material traído en los barcos de América, cuando empezó a traerse todo para acá y que llegaban aquí a Sevilla, se utilizase pues para la Iglesia, porque en el fondo era la mejor ofrenda realmente a Dios. Era el material más lujoso o que mejor podía venir para ello. ¿Y a dónde dónde va a estar mejor la creencia del cristiano? Pues en el cuerpo y la sangre de Cristo tiene que estar en lo mejor de lo mejor, que es el oro y la plata. El arte sagrado es el que habla de Dios al hombre y, por tanto, debe irradiar belleza, espiritualidad, debe emocionar al creyente. No es solo una enseñanza, es también iniciación a la oración, a la contemplación, a los santos misterios de la religiosidad cristiana. El cristiano iletrado de los siglos XVI, XVII y XVIII, no, pasa para atrás, ahí. Necesita ver la grandeza de su fe reflejada en las obras de arte de sus iglesias. Imaginaros lo que supondría un pueblo sin luces por la calle, con una pobreza grande, y que entrase a la iglesia y viese esos retablos y viese esas vidrieras. Para la persona que no tiene un nivel cultural, ni sabe leer ni escribir, es como ver lo mejor de lo mejor para su Dios. Entonces ahí es donde se echa, digamos, la casa por la ventana. Es el artista el que acerca lo divino a lo humano, y es como la culminación que da sentido a la creencia. El pintor, el escultor, el herrero, el platero, el vidriero son los encargados de dar forma a lo inexplicable, al universo celestial, y hacen presente en sus obras, en sus cuadros, en sus vidrieras, en sus imágenes, en sus cruces, lo que significa la divinidad. Es la traducción de su fe en algo tangible, en algo que pueden tocar y que favorece el fervor y alienta su creencia. Está claro que los artistas son la voz de su tiempo, y en cada época el arte halla un modo propio de expresión,
Por este motivo, los cambios son inevitables y de ahí los diferentes estilos artísticos que se dan en cada momento. La vida cristiana tiene necesidad de signos sagrados y es vivido por hombres y mujeres en un contexto social, cultural que los determina. Sobre esto sois vosotros, los marcheneros, muchos de los que estáis en esta sala, los que me podréis contestar qué significan vuestras vírgenes de la soledad, de la esperanza, de nuestro Padre Jesús. ¿Son arte o son reflejo de vuestra fe? La historia de Marchena no se puede explicar sin ellos, está claro, y son algo que mueve a la fe y al fervor de vosotros. ¿Puede el arte servir a la fe? Este es un problema que se plantea desde los orígenes del cristianismo y que sigue planteando controvertidos sentimientos entre los partidarios de sí o no. La fe se apoya en la tradición, en la religiosidad popular y se va transmitiendo de generación en generación desde el primer siglo del cristianismo. Dice María Celín en un libro llamado El valor cristiano del arte: cuando la Iglesia agoniza y enmudece, el arte deja de expresar sus dogmas y sus plegarias. Un arte que olvidara su función sagrada y sus fuentes inconscientes, que están en lo más profundo de los misterios del hombre y del mundo, se convertiría pronto en una mera artesanía superficial. Es decir, que la obra tiene un valor que sobrepasa al valor físico de lo que es, se convierte en algo espiritual y es un símbolo de la fe. Por lo tanto, vosotros lo sabéis, me voy a decir, ¿qué vale más, el Jesús de Marchena o el de Sevilla? ¿Qué vale más, el de Écija o tal? Para vosotros, el valor material o de que venga aquí un restaurador o un experto en arte y diga, es que este no, a vosotros os importa tres pepinos, para vosotros es el mejor del mundo mundial, ¿no? Entonces, la fe se apoya en eso, en la tradición y se convierte, en más que pura artesanía, en algo que trasciende lo propiamente artístico. La Iglesia durante los siglos XVI y XVIII es el marco institucional que ocupa el lugar central de la vida del pueblo. Mantiene la continuidad entre vivos y muertos, celebran el paso de las estaciones, se reconocen las etapas de transición de la vida con bautizos, comuniones, bodas, entierros, fortalecen las relaciones de la familia y de la comunidad. Y las fiestas religiosas se desarrollan en varios grados y tamaño de importancia. Actos profundamente devocionales se convierten en espectáculos tan impresionantes como son la Semana Santa o el Corpus. Lo sagrado, lo más sagrado, con las procesiones sale a la calle y se mete en el pueblo y llega al pueblo y forma parte del pueblo. Entonces, lo que está dentro del templo, en el Corpus, se engalana la calle, se empiezan a poner estandartes, toldos, cortinas, se embellece y es como que el sentimiento popular de religiosidad se convierte en algo que el pueblo vive. Por tanto, el artista se le encarga una obra religiosa y se convierte de alguna manera en creador de lo divino. Conocer el alma de un pueblo es conocer sus necesidades, sus formas de vida y sobre todo es adentrarse en la religiosidad de ese pueblo. Los elementos utilizados en las celebraciones adquieren de esta manera un nuevo sentido y son un catecismo para la fe. Veamos ahora los objetos que os he puesto, por ejemplo, antes, con este carácter sagrado que tienen. Pues un candelero, ¿qué es? Es la luz de la presencia de Cristo. ¿Qué es un crucifijo colocado sobre el altar? Pues es el Calvario donde participamos de la cruz de Cristo. ¿Qué es un templo? Es el palacio de Dios. ¿Qué es un sagrario? Pues la recámara y donde la zona más privada donde está Dios. ¿Qué es la jarra, la crismera, la naveta, el incienso, las vinajeras? Es la vajilla para nuestro Dios. ¿Qué es un atril? Pues es donde se escucha la palabra de Dios a los hombres. ¿Qué es una custodia?
es el lugar donde Cristo se entrega a su pueblo y le redime de sus pecados con su muerte. Si veis, ya no estoy hablando de utilidad. ¿Para qué sirve? Para tomar. No, es el sentimiento que ponemos en la sacralidad, en lo sagrado. Es una visión simbólica del ajuar litúrgico que trasciende a lo artístico y se convierte en algo espiritual. Para el creyente, estos objetos son imágenes que adquieren un nuevo sentido fuera de la reflexión racional. Cuando un cristiano hereda y crea esos símbolos y los transforma en sagrados, se acercan a su realidad humana y es una manera de llegar a Dios. Se convierten de alguna manera en el hilo conductor que mantiene su fe y son instrumentos de evangelización. Bueno, creo que con este pequeño resumen podéis entender lo que es la parte sagrada del objeto que os he estado viendo de la platería. Ahora pasamos a la última parte de nuestro puzzle, que sería el arte como expresión estética que busca y ofrecer a los hombres la felicidad y el reconocimiento personal. Cuando escuchamos una música y nos conmueve o cuando miramos un cuadro o una escultura que nos asombra, estamos ante una obra creada por el hombre que busca el reconocimiento y tener la aceptación de sus congéneres. Todas estas obras que os pongo aquí y que muchas están reproducidas también aquí, como he visto, están en San Juan. Son obras realizadas por artistas que quieren ser reconocidos como ello, como tal. Y a pesar de que sean creadas porque son clientes para la Iglesia, les añaden una impronta que los ha convertido en obras de arte. Los cuadros de Zurbarán, el facistol, la sillería del coro, el órgano, todo lo que tenéis en San Juan. Hay muchas obras que son auténticas obras de arte, pero que el autor ha querido plasmar ahí su manera de ser. Los artistas, a pesar de las ataduras y exigencias de sus clientes, sean o no de la Iglesia, añaden esa impronta personal que les hace tener la categoría de arte. Pero volvamos a mi trabajo, que es la platería. Yo os pongo esto, pero la platería desgraciadamente ha sido considerada en muchas ocasiones como un arte menor. Seguramente que esto lo habéis visto, pero las piezas de plata, a no ser que vayáis ahora allí a ver el museo, no han trascendido como obras de arte de un platero en cuestión. Por este motivo es difícil distinguir, porque dentro de San Juan no todo es igual en platería, las hay de primero y segundo orden. Entonces, hay algunos que son verdaderos artistas y hay otros que serían artesanos. El artesano es el que repite una pieza y la hace igual, como si dejáramos ahora estándar o tal. Pero hay auténticos plateros que sí dejan su impronta como verdaderas obras de arte. Muchos de estos plateros no son meros artesanos, son artistas y creadores que necesitan tener unos conocimientos científicos y que en múltiples ocasiones reivindican su importancia como artistas. Lucharon por esta denominación de artista los plateros, sobre todo los sevillanos, porque en Sevilla hay la escuela o la hermandad de los plateros, reivindicó desde siempre, tienen una hermandad de San Eloy, y ellos reivindicaron ser artistas, porque los había de una categoría suprema, como Francisco de Alfaro, de la custodia, y entonces ellos quieren reivindicar su talla de artistas, no ser considerados solo artesanos. Y es interesante, por ejemplo, un alegato que presentaron los plateros sevillanos en 1566 con motivo de un pleito que hubo con el Ayuntamiento de Sevilla y que, por cierto, ganaron los plateros, que ellos reivindicaban el valor de artistas. Fijaros lo que dicen para reivindicarlo en ese juicio. Artífice se dice de aquel cuya obra no se puede hacer sin ciencia y alguna de las 7 artes liberales. Si el platero primero no sabe y entiende de arte de la geometría para la proporción, de la longitud y de la altitud de lo que labra, y no sabe el arte y la ciencia de la perspectiva para el dibujo y retrato de lo que quiere labrar, y si no sabe ni entiende el arte y ciencia de la aritmética para numerar y entender los quilates de oro y plata
e piedras, e perlas, e monedas, no puede ser artífice platero. Ellos reivindican que ellos se han preparado tanto o más como cualquier artista y hacen obras con esa categoría. No podemos negar que la custodia de Alfaro, estos son elementos de la custodia, son un edificio en miniatura, con lo cual es como una obra arquitectónica que sigue las leyes de la perspectiva, del estudio del espacio y de las medidas conocidas por griegos y romanos. Aquí no hace una cosita que voy a hacerlo de mi casita de marquetería, no, es que sigue unas proporciones. Las figuras son también unas preciosas esculturas que son en relieve o en bulto redondo, que buscan la representación naturalista del cuerpo humano con una técnica muy perfeccionada gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. Yo he puesto aquí algunas imágenes de detalles de las figuras que se convierten en escorzo, que se mueven y que son verdaderas obras escultóricas de una categoría, vamos. Es un modo de demostrar su excelencia, su habilidad como creadores. Pero no todos los pintores son Rembrandt, ni todos los músicos son Mozart, ni todos los plateros son Alfaro. Por tanto, no todas las piezas que tenemos en San Juan podemos medirlas por el mismo rasero, aunque sí que os digo que ninguna de las obras que hay dentro de la iglesia de San Juan deben perderse o desaparecer consumidas por la suciedad y el abandono. Yo recuerdo que cuando hice mi tesina, releyéndola el otro día para acordarme y contaros esto, puse hace 38 años, ojalá que en un futuro estas piezas puedan estar colocadas de otra manera y que sean conservadas para que no se pierdan. Y yo creo que sí que se ha conseguido algo. Quiero acabar esta ponencia con unas breves conclusiones, ya sea por su utilidad, que es lo primero que os he hablado, ya sea por lo sagrado, ya sea porque son obras de arte. Debemos conservar, preservar un patrimonio que hemos heredado de un pasado que no podemos fríamente juzgar con los ojos de hoy, del siglo XXI. Tenemos que ser fieles a ese pasado, pero abiertos a entenderlo. En cada momento se han dado unas condiciones, la vida era diferente, por lo tanto, no podemos con los ojos de hoy medirlas ni hacer apreciaciones que a veces son, pues, un poquito... El amor a la cultura de un pueblo se mide por el respeto que ese pueblo dispensa a su tesoro histórico, artístico y documental. Habéis recibido vosotros aquí en Marchena un legado precioso que debe ser conservado. Somos responsables todos de ese tesoro y que podemos apreciar desde cada uno de estos parámetros. Estas obras no son solamente para los cristianos, son para todos los amantes del arte o para los amantes de lo sagrado, para el cristiano. Por eso esos tres aspectos que os he dicho, porque por un elemento o por otro deberíamos conservarlos y mantenerlos vivos. Por suerte pasos se están dando, como es esta asociación que me ha invitado a estas ponencias. En estas jornadas lo importante es esta labor de sensibilización para dar a conocer lo que tenéis. Ahora descansa en el Museo de San Juan un legado histórico, artístico y religioso que puede ser disfrutado por todos los marcheneros. Vosotros tenéis un bonito recuerdo de ese pasado que queda para deciros lo que habéis sido, y vuestro museo debe ser un servicio para la conservación, para el estudio y orgullo de futuras generaciones. Enhorabuena por lo que os toca y muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena, ¿eh?
por si alguien os quiere preguntar algo, ¿vale? Bueno, me dicen que me preguntéis algo si queréis, pero que no sea difícil, ¿eh? Bueno, pues, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre la exposición tan interesante que ha hecho Magdalena, pues... ¿Alguien levantó la mano al fondo? Está claro todo. Lo importante es que lo viváis y que lo sintáis como algo que tenéis y que, a ver, que Pepe me quiere decir algo. Enhorabuena, por supuesto. La ya que ha realizado. La verdad es que eso que se muestra ahí fue un avance. El mostrar ya, no dice que estaban allí de cualquier forma en la sacristía. Yo creo que fue en los años 90, una escuela taller que hubo, se colocaron esos muebles y están esas piezas, no sé si están todas las que tú inventariaste o están la mayoría. Lo que ocurre es que están en un sitio que nadie lo ve. Es decir, que están con una puerta blindada, como si fuera, efectivamente, blindada de 800 kilos. Sí. Tiene la puerta. Sí, una vez me quedé encerrada allí, Entonces, no me lo vas a decir. Lo que nosotros nos gustaría, el que esté eso a disposición de visitar es otra cuestión, pero lo que respecta a lo tuyo, que nos dieras permiso, no solamente para lo que has expuesto, publicarlo en su momento en nuestras ediciones, sino que tuviese un gran apéndice con las obras que tú catalogaste. No sé si saben todos los que están aquí que ese catálogo es magnífico. Yo lo tenía en mi mano, escrito a máquina, sí, como se hacían entonces las cosas, y a mí me impresionó. Nos mostramos en nuestras reuniones de la Junta y decidimos invitarla. Entonces lo ideal, después ya se ha hecho unas fotografías más profesionales que están en el Instituto Andaluz de Patrimonio Artístico, ese inventario. Lo que quiero es que nos dé permiso para que nosotros podamos utilizar el trabajo que tú realizaste, tener una copia fotocopiada de lo que tenía don Juan Ramón, pero que posiblemente tú tendrás otro material más directo en cuanto a fotos, porque no estaban todas las fotos, para que en algún momento, si pudiéramos hacer una edición, para que podamos disfrutar eso en papel, porque lo estamos disfrutando, como estamos viendo ahora, en la repetición de esta magnífica ponencia que ha realizado. Si alguna vez subimos ahí arriba, lo podemos ver durante 2 minutos, pero tenerlo ya en algo que esté publicado no está todavía. Aunque podamos verlo por internet, las piezas, pero todo el trabajo que tú realizaste, pues, que me pides permiso. Sí, yo os doy todos los permisos. Todos los permisos que yo puedo dar, que es utilizar mi trabajo. Yo eso no quiero, o sea que yo eso os haré llegar. Si no, pues yo tengo un álbum, pero son las fotos que hice con una máquina en blanco y negro, las fotos porque salían con menos reflejos y no se tenía la precisión que se tiene hoy en día. Vosotros tenéis, yo he cogido las fotografías que aparecían en Patrimonio y tal, pero me sorprendió, digo, qué maravilla, cómo ha cambiado la cosa en 30 años a nivel técnico, porque yo en aquella época con mi maquinita de escribir y con mi cámara pues hice lo que pude, pero la obra estaba ahí. Entonces sí, todo lo que os pueda ayudar para que esto lo podáis tener más y como he dicho antes, que salga a la calle, que salga a la calle como las procesiones, porque conocéis la custodia que sale todos los años en el Corpus, pero hay tantas cosas, está la cruz que también va procesional, que es de Alfaro, la cruz rica, y hay tantas cosas que sí, que bueno, tú lo puedes ver y dices tal, pero bueno, que sí, yo encantada de que esto lo podáis tener más en papel y publicado, o sea, yo encantada de que lo hagáis, por mi parte.
Dime, Jesús. Hola, Magdalena. Mira, me ha gustado mucho la intervención que ha hecho Pepe, porque como tú y yo nos conocemos desde hace 30, 40 años, cuando estabas aquí, yo te conocí cuando estaba haciendo la tesina, y se quedó todo en un proyecto de publicación, que tú recordarás, en aquella época y no llegó a feliz término. Entonces, en esta ocasión, pues, ya que Pepe ha tenido esa iniciativa que me parece fantástica, de que salga a la luz lo que tú has escrito, que verdaderamente es un trabajo que merece la pena que esté escrito, porque lo escrito queda, como dice el refrán, la palabra, el viento se la lleva. Así que me alegro muchísimo, Pepe, por esa intervención y tu apoyo, por supuesto, para que todos los marceneros tengamos disponible ese trabajo de investigación tan fantástico que conozco profundamente y disfrutemos de él. Gracias. Gracias. Muy bien. Verónica. Dime. Es una pregunta muy pragmática, es por mera curiosidad, porque has puesto en una diapositiva se ve mucho ¿Cómo? y en una diapositiva Sí. se ven muchas obras, ¿no? Muchos Sí. utensilios. Y hay uno que no sé cuál es su utilidad, que es el único que no he sabido para qué servía. Y no recuerdo ni siquiera el nombre. A ver, echamos marcha atrás y lo veis. No, más atrás. Igual tienes que irme atrás. Los primeros, cuando he dicho la utilidad, ¿no? Esto, ¿no? Adelante. La jarra y el plato redondo. El acetre, el portaviáticos. El portaviáticos es que era una cajita que usaba para llevar los santos óleos para llevar para los enfermos o para la extremaunción. Entonces se llevaba para llevarlo, y el aceite y tal, ¿no?, que se echa en la extremaunción, pues entonces se llevaba oculto, se llevaba guardado, y entonces es una cajita como si fuera parece un bolsito de mujer, es un portaviáticos pues para llevar. Y bueno, y la jarra y el plato que veis ahí, la jofaina, eso yo creo que lo donaron los duques de Arco, porque no os he dicho para no cansaros ahí, pero sí que es verdad que hay muchas obras dentro de la Iglesia que no son solo religiosas, hay algunas obras de tipo civil que fueron donaciones de los duques, como por ejemplo esta jarra o la jofaina, que luego se tuvieron una utilidad religiosa. Eran jarras de casa, pero luego las utilizaron pues para el lavatorio de los pies en el Jueves Santo o para los bautizos. Entonces, se convierte en obras de tipo civil en algo que se puede aprovechar para el tema religioso. Y la Iglesia cuenta con algunos objetos de tipo civil que dices tú, ¿qué hacen aquí? Pero fueron donaciones hechas por los duques. Y el último pues es un acetre, se llama cetre, y es para la bendición del agua con el hisopo, cuando se da y bueno, lo demás, hay también una naveta, la naveta no sé si es la siguiente, a ver, no sé dónde, sí, a ver. Esto de abajo también es para los santos óleos, eso pequeñito también, y también a lo mejor cuando digo la vajilla que se utiliza en lo sagrado aquí en esto, pues esto de arriba es una naveta que es también se tiene el incienso para luego echar en el incensario, que a lo mejor se llaman navetas porque tienen forma de barquito y hay varias en la iglesia, una crismera para el crisma, que es esta de la crucecita, bueno, es más fácil las vinajeras, eso sí lo tenéis. Hay algunas cosas que encontré también un altar portátil, que existe, un altar pues que se pondría a lo mejor pues para hacer una celebración religiosa en la capilla de los duques o tal, y entonces era un altarcito que se llevaba y era todo de plata y tal. Y hay muchas cosas, hombre, que aquí he puesto lo más significativo, pero sí que había muchas más cosas que eran muy originales por su tipología, y que las tenga una iglesia como San Juan en Marchena, pues dice, jo, esto parece que es como una catedral. La verdad es que tenéis piezas que valen un montón, que si yo hubiera querido me hubiera llevado algo, porque es que estaba todo, que yo no sé, lo comentaba, es que
Aquello, hombre, yo me metía, me cerraban allí, me dejaban encerrada hasta las 2 de la tarde y me volvían a abrir, don Juan Ramón, el pobre, y yo salía y me iba, pero ¿quién dice? Y digo yo, aquello es que no sabía nadie lo que había. Y entonces yo digo, madre mía, ahora lo pienso en la actualidad, cualquier chico o chica que salga de la universidad y que quiera hacer un trabajo de investigación, digo, jolín, es que yo fui una privilegiada, es que yo era como si hubiera descubierto las pirámides de Egipto. Yo llegué aquí y dije, me abren la iglesia, me meto y veo todo, y estaba yo sola adentro. Entonces, sí que es verdad que ahora, gracias a Dios, se valora de otra manera esto y se tienen unas condiciones muchísimo, muchísimo mejores. Y entonces el hecho de que estén solamente en las vitrinas ya es un triunfo. Entonces, bueno, pues que salga más, que salga más. Yo lo hablaba hoy antes de empezar y le decía a Pepe, ojalá que la gente se implique más, porque desgraciadamente las iglesias están cerradas. Entonces, ojalá que esto salga y se convierta. Lamentablemente con la iglesia hemos topado, pero dentro de lo que cabe, a ver si vosotros peleando, ese patrimonio es de todos, porque la iglesia es del pueblo. Sí, y yo soy cristiana, o sea, yo creo que yo me considero una persona creyente, religiosa, y pienso que todo esto debe ser, es que desgraciadamente como no esté en manos de los laicos, esto se pierde. Entonces, los creyentes también tenemos ahora que ayudar a que este patrimonio que es de la iglesia, que también seamos los creyentes los que digamos, oye, que esto no es del cura, es de todos. Me estoy metiendo en un fregado. Pero bueno, dime. Por apuntar lo último ya, justamente la pregunta que ha hecho la que intervino antes, es algo que muchos no queremos hacer. No sabemos ni siquiera ni el nombre ni la utilidad, aparte de que no sabemos quién lo hizo ni cuándo, ¿no? Justamente ese es el objetivo que pretendemos, que se conozca no solamente todas las piezas, sino esas piezas que funcionan. ¿Para qué servían o para qué se utilizaban en su época? No solamente quién la hizo, cuándo y de qué estilo, para qué servían determinados objetos, qué nombre tienen, pues la mayoría, al menos yo me meto entre ellos, sí, desconocemos. Y una cosa que no he dicho, por no alargar la ponencia, ahora me enrollo más, es que hay una gran parte de obras de plata que desaparecieron porque en los libros de fábrica aparece dicho y hecho. Es que se reutilizaban. Ponía, se entregaron 2 cálices a fulanito de tal para que hiciera tal cosa. Con lo cual se supone que había muchísimo más, pero que se perdió por lo que os hablaba ahora al final, de que a veces se cometen errores de que en el momento determinado uno piense, esto no vale para nada, esto lo vamos a tirar, esto lo vamos a cambiar, como ocurre con muchas cosas. Y entonces se reutiliza, la plata tiene esa pega, que un cuadro tú no lo puedes reutilizar, pero una copa de plata, no sé, unas cruces o tal, se vuelve a fundir la plata y se convierten en otra cosa. Con lo cual, el problema que se tuvo en una determinada época es que se reutilizó mucho y se volvieron a reutilizar y se perdieron piezas que a lo mejor aparecían en los libros de fábrica. Se tenía una cruz de fulanito de tal y no existe ya. ¿Por qué? Pues porque se ha reutilizado y se ha convertido en otra cosa. Entonces eso es un problema de la platería, pero bueno. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, damos por finalizado el acto. Emplazaros para el martes que viene, que la ponencia de ayer, que fue un acierto suspenderlo porque fue una tarde terrible, se ha ubicado el martes próximo. El ponente es Juan Luis Rabel y el título de la ponencia son los grabados de la Duquesa de Aveiro que existe en el convento de Santa María la Chica. ¿Vale? Pues nada más y nos vemos el martes que viene.